Volvemos luego de la pausa, seguimos nosotros en nuestros quehaceres diarios, también brindándoles detalles en estas entrevistas dentro del espacio del Foro Empresarial, así que les agradecemos mucho su tiempo con nosotros también para ir conociendo detalles de los temas que están siendo noticia. Gracias también al Banco Sudamérica por acompañarnos. Ya estamos en esta segunda parte, quiero aprovechar la mayor cantidad del tiempo posible con César Paredes, vicepresidente de CADIEM, Casa de Bolsa, los fondos patrimoniales como inversión en Paraguay. Este es un tema que queremos también explorar con él justamente en esta mañana. César, un gusto siempre conversar contigo. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto Juan Pablo, como siempre, saludarte y a toda la audiencia. Muchas gracias por Igualmente, la invitación. realmente es un placer siempre estar en contacto y conversar un poco sobre estos temas que me parece interesante. Novedades siempre desde CADIEM. Y nos traen hoy justamente este tema de los fondos patrimoniales como inversión en Paraguay. Comentanos más al respecto, desde el vamos, desde el cero. ¿Qué son estos fondos patrimoniales? Mira, los fondos son acumulaciones de dinero de muchas personas destinados a una inversión única, digamos, a una inversión establecida en un reglamento. Entonces, realmente pueden haber fondos para distintos objetivos, ¿verdad? En general hay dos tipos de fondos. Fondos mutuos, por un lado, que son los que invierten principalmente en activos de rápida liquidación, de rápida liquidez, digamos, ¿verdad? Como certificado de depósito de bancos, bonos de empresas, en el mundo también en acciones, qué sé yo. Esos fondos son lo que se llaman fondos mutuos, y lo que se hace es constituir un portafolio único donde el inversionista es parte de ese portafolio. Entonces se le vende una cuota aparte, y todos los inversionistas están en el mismo nivel de riesgo, ¿entendés? O sea, es como siempre explico los fondos mutuos como una torta donde tiene todos los ingredientes para todos los comensales, ¿verdad? Solamente que algunos lleva una porción más grande de la torta, otra una porción más pequeña, de acuerdo al dinero que tiene dentro del fondo, ¿verdad? Pero absolutamente todos tienen el mismo riesgo, ¿verdad? Y el objetivo principal es tener un administrador único, porque es muy complejo, qué sé yo, con poco dinero es difícil tener un administrador que se esté ocupando de tu dinero todo el día, ¿verdad? Sin embargo, con esa acumulación de dinero lo que se hace es tener un equipo de administración que hace un volumen más grande y justifica esos recursos, digamos, ¿verdad? Y Eh, perdón, César, y según la participación de cada uno. sí, no, por supuesto, o sea, el fondo es único, ¿verdad? Inclusive tiene, te digo, tiene personería jurídica, el fondo como fondo. No es, no es ni siquiera, no está ni siquiera en los instrumentos a nombre de la administradora. Todo se hace a nombre del fondo, tiene RUC, tiene contabilidad propia. Y su representante legal es la administradora de fondos, digamos, o sea, nosotros, ¿verdad? Y ahí Correcto. nos ocupamos de hacer esa inversión de acuerdo a un reglamento. El reglamento es lo que nos marca la cancha y es, digamos, hasta ahí podemos nosotros operar, ¿verdad? En lo que dice, en lo que diga el reglamento. En el caso de los fondos mutuos, como te reitero, es importante esto, ¿verdad? Solamente en instrumentos líquidos, ¿verdad? Como sea bancarios, bonos de empresas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Estos son los fondos mutuos que son lo que hace 7 años Cadien abrió el primer fondo mutuo de la nueva era, digamos, ¿verdad? Porque anteriormente hubo fondos mutuos, pero todo tuvieron problemas con la crisis económica argentina, principalmente en el 2002, y se cerraron, ¿verdad? Y en esta nueva era, hace 7 años, abrimos el primer fondo mutuo que se llama Disponible Guaraníes, que bueno, cumplió ahora en marzo 7 años, pero a partir de ahí, después en el 2015 se cambia la ley y se facilitan algunas cosas. La Comisión Nacional de Valores reglamenta también bastante bien la ley y eso hace que aparezcan colegas y que, bueno, hoy tengamos bastante competencia, digamos. Varias empresas administradoras de fondos, inclusive bancos, están abriendo administradoras de fondos, con lo cual el mercado se potenció, creció mucho y hoy todos los fondos mutuos estamos más o menos administrando 500 millones de dólares en conjunto, ¿verdad? Hace 7 años era cero, ¿verdad? Se creó toda una industria detrás de esto.
Pero me imagino que en el tiempo va a ir creciendo y cada vez más, porque no sé si tenemos una tendencia de querer poner nuestro dinero, y me toca a mí personalmente ahora hablar con mucha gente de una generación más antigua que la mía, pero todos confirman la teoría de invertir en ladrillo o invertir en un fondo que implique justamente este tema del patrimonio. ¿Por qué hay tanta seguridad en eso, César? ¿En que la inversión en ladrillo o en la de los fondos? Y no, las dos cuestiones, ¿verdad? Porque en realidad esto que estamos hablando ahora implica traducir también en lo que significa una cuestión patrimonial, ¿verdad? O sea, una construcción en el fondo posteriormente. No, el principal, mira, fíjate, lo que tienen los fondos mutuos principalmente, ¿verdad? El tema de la liquidez, ¿verdad? Sí, Tener 48 horas, una semana como máximo de liquidez inmediata, ¿verdad? La inversión en ladrillo obviamente tiene niveles de seguridad altísimos porque obviamente no se puede llevar la casa, ¿verdad? No se puede, pero tiene poca liquidez, normalmente más bajas, es otro estilo. Ahora, nosotros en general a los clientes les recomendamos una porción, también diversificar en eso, ¿verdad? Que el que tiene todo en ladrillos también tiene una urgencia y tiene que rematar el activo, es más complejo, ¿verdad? Sin embargo, lo que tenés en fondos es de más fácil liquidación, entonces una mezcla o una combinación de este tipo de inversiones es lo más razonable en un portafolio ampliado, ¿verdad? Es el tema justamente que en los pequeños inversores, por eso los fondos mutuos son el mecanismo de inversión más extendido en el mundo entre las personas, ¿verdad? Porque cuesta diversificar cuando no tenés tantos recursos, ¿verdad? O sea, diversificar y obtener buenos rendimientos. Entonces, porque bueno, uno se va al banco y por poca plata no te dan casi nada, ¿verdad? Entonces, el fondo, sin embargo, a todos le da un tratamiento similar, ¿verdad? Entonces, es la manera de ahorrar, de invertir realmente más extendida en el mundo a nivel de las personas, ¿verdad? Pero también permite mediante los fondos de inversión, que son la otra punta, digamos, los fondos patrimoniales, hablamos un poco de los fondos mutuos, y ahora te voy a hablar de la otra punta, que son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son distintos, ¿verdad? En ese sentido, esos sí invierten normalmente en activos de menor liquidez, ¿verdad? Orientado principalmente al sector real. Entonces, esos fondos de inversión lo que permiten es que vos, con pocos recursos, ¿verdad? Participes de una inversión de gran envergadura. Entiéndase, por ejemplo, ahora la competencia, un colega abrió un fondo ganadero, por ejemplo, fondo de inversión ganadero, ¿verdad? Entonces vos ahí podés poner $50,000 y ya participar del negocio ganadero. De hecho, vos solo con $50,000 no haces nada, digamos, en tema ganadero, ¿verdad? Salvo que tenga una amiga, que tenga un campo y algunas cuestiones más rústicas que hay, ¿verdad? Pero también nosotros abrimos un fondo mobiliario, que es el tema de naves industriales, ¿verdad? Escuchaba en su momento, ¿verdad? Que va a construir naves industriales y alquilarlas. Entonces, esos son fondos que se invierten en activos que no tienen liquidez inmediata, con lo cual, en ese caso, la cuota parte es la que cotiza en bolsa, ¿sí? Entonces, si vos tenés una cuota parte, tus $50,000 y por alguna razón necesitas, la podés vender vía bolsa, ¿verdad? Hacer ahí un mercado secundario. Pero en ese caso, la administradora, imagínate, nosotros vamos a invertir en naves industriales, no podemos pagarte tu plata, o sea, hay un plazo de 10 años y el compromiso es en 10 años devolverte tu dinero. Mientras tanto, obviamente, ganás el tema de los alquileres y bueno, todas las naves están a nombre del fondo. Hay una cuestión ahí de propiedad interesante. Eso es un fondo inmobiliario, ¿verdad? Pero con liquidez, en el sentido de que la cuota aparte puedes venderla en la bolsa, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de la inversión inmobiliaria es obviamente extendido más todavía en Sudamérica, ¿verdad? Muy fuerte. Acá tenemos un déficit habitacional importante, entonces hay muchísimo todavía que invertir en ese sector y es una inversión totalmente válida, solamente que, te digo, tiene normalmente niveles de rentabilidad más bajos y más baja liquidez que los fondos, ¿verdad? ¿Y plazos? Y sí, no, y
depende cómo haga la inversión inmobiliaria, ¿verdad? Algunos que hacen, construyen y venden, bueno, tienen más o menos 3 años, 4 años para salirse de la inversión. En el caso de los fondos, la liquidación de los fondos, de estos fondos de inversión principalmente se hacen normalmente entre 5 y 10 años, ¿verdad? Hay fondos a 8, 10. Tiene que ser un periodo prolongado porque justamente la idea es usar varias veces el dinero y ir generando digamos, una ganancia importante, ¿verdad? César, está mutando también el concepto tradicional de lo que significa este trabajo con ustedes. Me refiero a, ¿seguimos siendo muy conservadores o hay una generación que está siendo más audaz en lo que significa invertir? Seguimos siendo muy conservadores. Seguimos siendo muy conservadores. Es mínima. Todavía, de hecho, no tenemos prácticamente venta de acciones acá, ¿verdad? Solamente dos o tres empresas son las que negocian acciones asiduamente y compran y venden y realmente circulan. El resto de las empresas no lo hace en nuestro mercado, por lo menos, ¿verdad? Entonces, ese sería una inversión un poco más arriesgada y hay poco todavía. Algo de acciones preferidas, pero muy bajo, ¿verdad? En general, la gente sigue prefiriendo el certificado de depósito bancario, los bonos de empresas, eh, los fondos mutuos que tenemos también son todos muy conservadores, ¿no? Hay fondos de riesgo importantes. Fíjate, y los fondos de inversión que se abren son ganaderos, que es un negocio conservador, o inmobiliario, el nuestro también conservador. Entonces, no hay un fondo, no sé, de acciones de pequeñas empresas o no, eso no va a tardar todavía. Uno, porque no hay instrumento, de hecho, ¿verdad? Las empresas no abren su capital, no entendemos mucho todavía. Es un proceso que es interesante que se haya abierto, que los fondos se hayan abierto, ¿verdad? Porque se convierten también en inversores institucionales importantes. Entonces, cuando una empresa quiere emitir en bolsa de compañía, ya están los fondos hoy día para comprar las emisiones, ¿verdad? En el mundo, en realidad, el mercado de capitales, lo que es bolsa, se desarrolló mucho más con la apertura de los fondos de pensiones, ¿verdad? Que son los que tienen que invertir a largo plazo. Y ahí es donde el mercado accionario debería, si los fondos de pensiones empiezan a invertir en bolsa, deberían los mercados accionarios arrancar y avanzar, digamos. Y detrás de eso, bueno, entran también las personas, ¿verdad? Pero acá todavía no tenemos ni siquiera un supervisor de los fondos de pensiones. Entonces es complejo, ¿verdad? Porque los administradores en general son personas bien conservadoras que, bueno, tienen también sus temores que son totalmente racionales, porque no tienen un órgano supervisor que les vaya orientando y tipo dando permiso, mira, esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer, de manera a salvar sus responsabilidades personales, ¿verdad? Claro. Entonces, eso va a tardar todavía seguramente. Seguimos siendo bastante conservadores respondiendo a tu pregunta. Sí, me parece interesante conocer un poco el análisis justamente sobre eso, porque creo que nos va a llevar todavía un tiempo, como decías. Eh, Estimo y en esto creo ser un poco más esperanzador de que no sea tanto el tiempo. Yo creo que la pandemia vino a acelerarnos también todo este proceso y hay una generación como que están también entendiendo post-millennials que necesitan tener seguridad en sus finanzas. O me equivoco un poco en este análisis? Mira, realmente los jóvenes tienen muchos invierten, la mayoría, muchos comienzan ya muy jóvenes y hacen su propio portafolio. Hay una generación ávida de oportunidades de inversión, sin duda, pero realmente lo que necesitamos es generarle las oportunidades de inversión, ¿verdad? Y ahí me parece más importante el cambio generacional que está habiendo en las empresas, donde las segundas generaciones se están haciendo cargo, ¿sí? ¿Verdad? Porque las empresas son las que no entran a bolsa, no emiten bonos, no emiten acciones, entonces no hay que darle al joven que quiere invertir y termina abriendo una cuenta vía internet en un broker internacional y envía su plata afuera, ¿verdad? Totalmente, hay muchos que hacen eso también. ¿Por qué? Porque localmente no le damos oportunidades, ¿verdad? Sus oportunidades de inversión local son bastante conservadoras y ellos entienden que no van a obtener rentabilidades buenas y bueno, van afuera, ¿verdad? Entonces, el cambio generacional más importante que necesitamos es justamente en las empresas, ¿verdad? Donde la generación de los fundadores
va mutando y va cambiándose a una segunda generación un poco más moderna en el sentido de no tanto ya ese temor de abrir el capital y qué va a pasar y se van a enterar de mi negocio y mi balance, porque voy a mostrar y ese temor que es, porque así le escuchamos nosotros a la gente, ¿entendés? O sea, un temor así, voy a decir, y siempre le digo acá en un rato, los bancos todos los meses publican su balance, toda la competencia sabe y algunos ganan plata y otros pierden plata, ¿verdad? O sea, no es una cuestión del balance el negocio, digamos, es una cuestión Pero se de... da, César, esto que me parece interesante lo que estabas poniendo como referencia, se da porque tenemos una cultura todavía de esa delgada línea gris en los manejos empresariales todavía en el Paraguay. Sí, hay bastante eso, pero ¿sabes qué es lo que hay mucho? Está todo mezclado, la plata de la familia dentro de la empresa, ¿verdad? Y hay un guarará ahí, y después, y ahí es donde realmente hay que romper la mente, ¿verdad? Y decir, bueno, me voy a poner, nosotros le orientamos, ¿verdad? Ponete un salario alto, sin problema, que vivas bien, pero eso es lo que vas a sacar por mes y después vas a sacar tus dividendos, ¿verdad? Pero no puede ni nadie a meter las manos en la caja y, oye, me ha comprado, ¿no? O sea, ese auto no, y ese auto que se compre con el salario, que se compre con un crédito bancario y lo pague con su salario, ¿verdad? No puede comprarle un auto. O sea, esas son las cosas que y después, obviamente, le explicaba un poco así todo bien, y después decía, pero vos, ¿de dónde venís para aplicarme? ¿Qué tengo que hacer con mi empresa? O sea, y ahí rebotamos a un kilómetro, ¿verdad? Pero, por eso digo, ese cambio generacional empresarial es lo más importante que debería ocurrir para que generemos oportunidades de inversión, porque los inversionistas no solo, imagínate que nos faltan oportunidades de inversión sin tener prácticamente inversores extranjeros, ¿verdad? Vos hablás afuera y todos quieren comprar acciones y ese tipo de cosas y realmente no tenemos nuestro mercado, ¿verdad? La plata, el dinero afuera quiere venir también en este tipo de inversiones, que son inversiones más bien de portafolio, pero no tenemos oportunidades. Entonces, nos estamos perdiendo una partida importante de dinero que nos puede ayudar a crecer mucho por estrechez mental realmente. César, dos últimas preguntas y agradeciéndote tu tiempo hoy viernes con nosotros. Una es el tema de a partir de cuánto, que es una pregunta que normalmente cuando hablo con los queridos amigos de las distintas casas de bolsa y en el caso de ustedes también de CADIEM, a partir de cuánto uno puede empezar a invertir. Porque también ese es el mito que hay que romper. Yo creo Tal que cual, sí. hay un temor muy grande y uno dice, no, casa de bolsa, ¿qué? No, ahí a partir de 100 millones más o menos me piden, ¿verdad? No es Sí. tan así, ¿verdad? No. 10 millones de guaraníes es lo que nosotros pedimos para arrancar. Somos la casa de bolsa que mayor cantidad de clientes tiene, que más operaciones hace, somos los más orientados a las personas. Saben que Gloria tiene su programa de hablando de dinero de hace muchísimo tiempo. O sea, nosotros nos orientamos muchísimo a la asesoría personal, ¿verdad? Tenemos todo un plantel acá de ejecutivos que le orientan, te enseñan, todos los días enseñamos desde hace 17 años porque justamente hay que superar los miedos y eso solamente superando la ignorancia, ¿verdad? Entonces, hay una tarea fuerte educativa que por suerte ahora siempre le digo a los muchachos, ahora estamos más, un tiempo, muchísimo tiempo fuimos todos solo nosotros y después unos pocos se sumaron, pero ahora hay 15 casas de bolsa, hay 5 administradoras de fondos. Es otro mundo. Cuando Cadena empezó la bolsa operaba 10 millones de dólares, ahora opera 2.500, 3.000 millones de dólares al año. Es algo impresionante lo que creció con la ayuda de todos, ¿verdad? Y también porque los inversionistas van respondiendo. Desde 10 millones ya se puede, 3.000 dólares, creo que es el mínimo en dólares, o 2.000, algo así. Y ya, y el tema es arrancar. Yo siempre le digo a la gente, no, pero muy poco, ¿cómo voy a hacer? Y qué sé yo. El desafío es arrancar, comenzar, ¿verdad? Yo inclusive mi primera inversión la hice con un préstamo, no podía ahorrar, me sobraba 500.000 por mes, pero gastaba todo, cuando tenía 1,5 millones ya gastaba. Entonces saqué un crédito de 30 millones y pagaba mi crédito, porque estamos acostumbrados, pues, ¿verdad? Sacar el auto, pagar, todo, pagar. Saqué un crédito e invertí en bonos. Y después de 3 años tuve mi primer capital, ¿verdad? Porque pagué todo mi préstamo y ahí ya tuve mis bonos, ya no tuve préstamo y qué sé yo. Y mi bono me ayudaba a pagar mi préstamo, pero bueno, sacaba más de mi salario, ¿verdad? Entonces ahí me hice un capital y ese es el tema, empezar, ¿verdad? Porque
Cuando uno empieza a ahorrar y dice, bueno, voy a juntar 3 millones, voy a tratar de juntarlo, no sé, 50. Mm. No llega nunca, porque después siempre hay que reparar el auto, hay que cambiar la heladera, poner una tele en el quincho. Siempre hay un gasto cuando está el dinero ahí. Entonces, interesante es arrancar, ¿verdad? Mentalizarse y decir, bueno, listo, voy a comenzar a generar un ingreso pasivo y voy a generar un ahorro para mi vida, ¿verdad? Así que el Y ahí, desafío es comenzar. ese consejo me parece interesante. Y la otra cuestión que sumo siempre a esta pregunta que le hago, porque como la audiencia se renueva y me parece que es importante también la gente que vaya escuchando de eso de forma permanente, el otro componente que es la paciencia. O sea, uno cuando invierte no es que es como un árbol, ¿no? Frutal. Pone y tiene que esperar hasta que salga el árbol, la fruta del árbol, ¿verdad? Fundamental, fundamental. La gente que más plata pierde es porque se apura, ¿verdad? Porque justo todo el tiempo sale en la internet inversiones fantásticas, ¿verdad? Invertí tanto y ya lo va a ganar tanto. Mm. Cosas extraordinarias que obviamente son estafas, ¿verdad? Pero que a la gente, realmente a la gente de menores ingresos es la que más le estafa, ¿verdad? Porque justamente esa necesidad de tener rápido hace que se metan en estas cosas que después generan muchas pérdidas. Entonces, fundamental lo que dijiste, ¿verdad? Paciencia, en el sentido de entender que es una carrera de una maratón, ¿verdad? No es una carrera de 100 metros, ¿verdad? Y requiere mucha disciplina. eh, Principalmente la disciplina es para mí la formadora de riqueza cuando uno empieza, cuando uno no la tiene ya por herencia o por algún... esa disciplina de invertir permanentemente y reinvirtiendo, ¿verdad? No, siempre le digo a la gente, si vos querés formar un gallinero y tener una gallina, no puedes comer todos los huevos que pone esa gallina porque nunca va a tener pollito, ¿verdad? Claro. Entonces hay que dejar que algunos pollitos vayan creciendo también y ahí en algún momento va a tener un gallinero, ¿verdad? César, por último, y tengo 2 minutos, pero quiero aprovechar, reiterarnos algunos elementos rápidos sobre este tema del fondo patrimoniales como inversión en Paraguay. ¿Qué te gustaría dejar como mensaje para que la gente entienda sobre este producto en particular que estamos hablando hoy? Sí, principalmente entender que la herramienta puede tener distintos componentes, ¿sí? Los fondos pueden tener distintos objetivos, distintos reglamentos, o sea, no es que, porque ahora ya somos muchos, ¿verdad? Hay varios fondos, entonces tiene que analizar bien el que va a invertir, con cuál fondo, de acuerdo al reglamento, se siente cómodo, ¿verdad? Bueno, este fondo invierte en esto, estoy cómodo con esto en lo que va a invertir, este otro fondo invierte un poco más arriesgado, estoy cómodo con esto, este fondo es de inversión, entonces la liquidez es más, es menor, digamos, entonces principalmente eso, tratar de preguntar siempre, de averiguar en qué fondo en qué fondo, en qué activo financiero está invirtiendo, ¿verdad? O activo real, en este caso también para los fondos de inversión, de manera a entender bien el producto y no guiarse demasiado por la rentabilidad solamente, porque después obviamente puede tener decepciones, ¿verdad? Y cuando uno no está bien consciente del producto en el que está invirtiendo, es que después se enoja y bueno, ahí todo está mal, digamos, y eso le hace mucho daño al mercado, ¿verdad? Entonces, principalmente entender y que siempre, esto es algo que reitero, siempre el riesgo está asociado a la rentabilidad. Lo más rentable tiene más riesgo, casi siempre, 99% de los casos de idea. Entonces, cuando le ofrecen algo de mucha rentabilidad, entienda que detrás hay un riesgo importante. No le crea a alguien que le dice, no, esto es de altísimo rendimiento, pero no tiene riesgo. Porque si no, todo el dinero estaría ahí, ¿verdad? Y no existe eso, ¿verdad? No existe. Como la gente piensa que a él nomás se le ofrece algo fantástico y realmente no es así, ¿verdad? Y por último, recordarnos la dirección de la página web para conocer los detalles que Cadiem tiene también para la audiencia. Sí, cómo no, es cadien.com.pi. Ahí está todo lo que es la casa de bolsa, todo lo que son los fondos. Hoy tenemos una app también para el seguimiento de los fondos. O sea, el inversionista puede mirar diariamente cómo está su inversión, cómo está su cartera, su portafolio. Y estamos también, te comento ya algo que rapidito, el martes inauguramos sucursal Encarnación.
estamos instalándonos en el sur del país por nuestra primera sucursal, nuestro primer pasito fuera de Asunción. Y vamos a estar tratando de llegar a más ciudades del interior. Como siempre, un gustazo, César, estar en comunicación contigo. Igualmente, Juan Pablo, un abrazo y un gran saludo a la audiencia fantástica de Canal 510. Gracias, muy amable. César Paredes, vicepresidente de CADIEM, Casa de Bolsa, hablando hoy sobre este tema de los fondos patrimoniales como inversión en Paraguay, pero también haciendo un análisis general un poco sobre la situación de las inversiones en nuestro país. Con esto nosotros nos estamos despidiendo, ya se llega Samuel Acosta en breve con Monitor Económico, agradeciendo como siempre a Sudamérica, que nos recuerda que tener una tarjeta de crédito Sudamérica es una herramienta increíble. Aprovecho que está César todavía con nosotros, pero hay que saber utilizar la tarjeta. Así que 416-6000, número telefónico también para tener esta tarjeta y poder conocer los beneficios que te brinda la red de negocios que tiene Sudamericom, justamente descuentos muy interesantes y por supuesto cuotas sin intereses en www.sudameric.com.py/beneficios. Con esto les dejamos un rato, ya se llega Samuel Acosta y nosotros a las 12 nos reencontramos de vuelta en nuestro informativo central. Al despedirnos, como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.